Bienvenidos. Bridges to Babylon es el video en Rolling Stones Records. Suena de fondo Flip the Switch en vivo allá en Estados Unidos en el 97. Hablaremos un poco de este disco, amado, criticado, diferentes opiniones en videos previos que hicimos. Video de Dirty Work, que varios decían, no, Bridges to Babylon me gusta menos que Dirty Work, por ejemplo. Algunos me decían, no, el Satanic o Emotional Rescue me gusta menos que Dirty Work. De los que menos escucho, Bridges to Babylon. Bueno, era uno de los que faltaba. Y vamos a mostrar vinilos, CDs, cassettes, y todo lo que tiene que ver con la grabación del disco, algunos apuntes y alguna que otra cosita más. Mientras tanto, hoy con un poco más de oscuridad, me he visto casi como un fantasma. Soy un fantasma, pero un fantasma a la hora de grabar videos sobre todo. Pero me he visto muy blanco, me han criticado. Dices, pareces más blanco de lo que ya sos. Casi como un espectro, un zombie. Entonces, bueno, voy a bajar un poco las luces. Y hoy, aprovechando que es un día nublado en mi ciudad y que llueve mucho, estoy aprovechando, bueno, lo ideal sería cambiar las luces blancas y poner unas más tenues. No nos estaría dando presupuesto, por lo menos para armar una especie de escenografía de YouTube. Esto lo hacemos por amor al arte y porque nos encanta compartir esta pasión por los Rolling Stones con todos ustedes. Allá atrás está el póster promocional. Mientras yo les doy tiempo para que se vayan suscribiendo a Rolling Stone Records, les comento que ahí atrás está ese póster promocional que en su momento nunca fui tan cargoso, tan pesado, como se dice por acá, o sea, molesto casi, con una tienda, con una disquería que, bueno, me enloquecía el póster, y cada vez que lo veía seguía puesto y pasaban los años, 98, 99, y seguía el póster ahí, y yo digo, vendémelo, te lo canjeo, te lo compro, te traigo otra cosa, te traigo un vinilo, te traigo otro póster. No hubo caso, no me dieron bolilla, acá en mi ciudad, no me dieron bolilla. Finalmente lo pude conseguir a muy buen precio, un poquito más adelante, en otro lugar. No recuerdo dónde, pero lo compré finalmente en otro lado. En otras tiendas de aquí de mi ciudad sí he tenido suerte a lo largo del tiempo, cuando capaz el producto ya dejaba de ser novedad o moda tal vez, a veces me lo regalaban directamente, como teniéndome lástima. Sabiendo, acá está el loco de los Rolling, que seguramente lo va a querer. Pero bueno, yo quería ese, me encantaba, estaba en un mural ahí gigante en la tienda de discos. Después finalmente creo que se lo habrá quedado el dueño de la disquería, que en definitiva es lo que corresponde, ¿no? Son cosas que no se tienen que vender, son de las compañías que se lo daban a las tiendas de discos, pero bueno, yo lo quería comprar. Finalmente lo pude tener y nos está sirviendo de protección allí atrás el león, para poder grabar este video. Les cuento, como anécdota, que es la tercera vez que estoy grabando este video. Es la primera vez que me pasa de tener que volver a grabar un video, que ustedes saben que son así de una toma y en directo. ¿Por qué? La primera vez fueron 32 minutos de video, pareció al de Dirty Work, donde saltaba que cuando lo subí a YouTube, que tenía derechos de autor y por lo tanto no podía yo publicar de manera libre el video. ¿Y qué es lo que había puesto? Había puesto tomas alternativas de Bridges to Babylon, por ejemplo, no sé, Too Tight, Flip the Switch, esas canciones donde canta Keith Richards y son inéditas, sin embargo saltaba el derecho de autor, imagino que por algunos fragmentos musicales. El famoso copyright, cosa que algunos que ven los videos dicen, ¿por qué no pones más canciones? ¿Por qué pasa eso? Porque no se puede poner canciones de otra gente que no sean las de uno, y como yo no soy músico, imposible. Entonces, ahora apelé a un viejo show de 1997 y dejarlo corriendo
allí de fondo, por lo menos para que haya un poquito de música. Por eso arrancábamos con Flip the Switch, esperemos que eso ya no nos complique en materia del video. La segunda vez que grabé el video fueron otros 30 minutos, más o menos, y lo grabó todo como desfasado el video, no sé por qué. Ese león está embrujado, o nos trae brujería a estos videos. Conclusión, no... Uno abría la boca y como que... Y el audio salía después, y por momentos el audio salía antes, el video se cortó solo en el medio, después siguió. Conclusión, no servía. Espero que esta tercera sea la vencida y finalmente podamos grabar este Bridges to Babylon que vamos a compartir con todos ustedes. Bueno, ya se suscribieron, soy César Barzay desde la Patagonia, Argentina. Les presento este cassette de Bridges to Babylon. Cassette y CD que por aquel tiempo se conseguían en los supermercados, cuando todavía vendían música, en cualquier tipo de tienda, en esos años todavía se conseguía. No hacía falta ir directamente a una disquería. Se conseguía casi en cualquier lado. Como por ejemplo, este que está por acá. ¿Recuerdan a este? Este se conseguía hasta en el supermercado, te lo vendían en esos tiempos. El que traía este protector, justamente esta funda protectora de plástico, fue la primera edición en CD que conseguimos por acá. Aunque eran ediciones importadas, generalmente hechas en Holanda, en Alemania, estos discos. Y bueno, ahí venía con esta funda protectora y acá te decía The Rolling Stones Bridges to Babylon Special Edition Slipcase. Bueno, esa por acá. Voy a ir dejando para no mezclar nada. Después estaba esta reedición de una caja negra que tenía la lengua roja. Y tenían reediciones desde Sticky Fingers hasta Bridges to Babylon. Eran las reediciones de esa caja. No, hasta Bigger Bang. Hasta Bigger Bang estaba. Tiene la misma cantidad de canciones. Después vino esta reedición argentina con el protector de cartón, ¿no? Cuando vinieron los Stones en el 2006, que se reeditó toda la discografía, bueno, toda no, del 71 en adelante, y la particularidad de este japonés, que los CDs que son de la época, más o menos en la que salieron, tienen una canción extra generalmente, y en este caso tiene Angie en vivo de la gira Voodoo Lounge del 95, o sea, esto es oficial, y como tema número 14, después de How Can I Stop the Kid, está Angie en vivo, no creo que se vea, pero lo dejo igual por acá bien cerca. Estaba Angie justamente en vivo en ese cassette de Bridges to Babylon. Vamos a hablar bastante de las sesiones de grabación que les voy a mostrar ahora y vamos a charlar un poco de todo eso, de los simples también. Lo primero que quiero anticipar es que sobre esto no lo vamos a incluir, lo voy a mostrar, pero voy a decir que va a ser parte de otro video. Bridges to Buenos Aires y Bridges to Bremen. Después hablamos en un próximo video si realmente valía la pena que los Stones oficialicen de la misma gira 2 conciertos. ¿Era necesario? Teniendo en cuenta que hay uno de No Security también. Está bien, los argentinos e incluso, ¿por qué no?, los sudamericanos, el orgullo de que un producto oficial de los Rolling Stones haya sido grabado en Argentina. No es de lo mejor que se ha grabado y tal vez no es de los mejores registros. Si uno lo escucha, no es el mejor. Pero está grabado en Argentina, que está grabado allí en Bremen. Será parte de un próximo video. Esto, lo mismo que por supuesto los CDs. Próximo video, no sé, uno de los próximos videos vamos a hablar de esto, de estas ediciones posteriores. Ya mostré las que fueron las From the Vaults en un video, que lo pueden buscar en el canal, y ahora en breve vamos a hacer uno sobre todo lo otro que fue saliendo, como estos dos, como los compilados, como el caso de On Air, por ejemplo. Todo esto será parte de un próximo video, cuando hablemos exclusivamente del tour Bridges to Babylon.
Y ahí vamos a incluir el show de Argentina. Y hablaremos un poco de los shows en Brasil, en México y en otros lugares también. Recuerdan el VHS oficial y el DVD oficial de la gira, con casi todo grabado en San Luis. Ese extraordinario show que ese tendría que haber sido, creo yo, el oficializado en vivo, en un formato que valga la pena, con LPs y con CD, con DVD. De esto tratará entonces esos videos, que es de lo que estamos escuchando ahora. Por ejemplo, si pongo otra de Bridges to Babylon, ahí vamos a poner una, esperemos que nos salte el copyright y no nos complique otra vez todo el video. Ahí suena Saint of Me, un poquito lo dejo. Listo, ese poquito. No quiero tener problemas otra vez con lo del copyright, que es la primera vez que nos pasa. Bueno, vamos a mostrar los vinilos, pero antes voy con la estadística. Vamos a hablar de que vamos a poner las gafas como los intelectuales en la TV. 1997, entre marzo y julio, en Los Ángeles, California, en los Ocean Way Recording Studios, con Rob Fraboni, con Dust Brothers, con Don Was, con Kenny Babyface Edwards, con Danny Saber, con Pierre de Biport. Varios de estos tocaron el bajo. Hubo 13 bajistas en Bridges to Babylon y en solo 3 canciones tocó el bajo Darryl Jones, si mal no recuerdo, solo 3. Cada uno, tanto Richards como sobre todo Jagger, quería, y el productor Don Was, cada uno quería que tal músico toque el bajo en tal canción, para darle cada uno el estilo distinto, por eso es un disco tan ecléctico, raro, con Anybody See My Baby, con mezcla de hip hop, con un reggae, con baladas, con momentos de que parece rock and roll, pero después como más bailable, más moderno. Por eso es un disco extraño, con las baladas de Kid. Es un disco raro, ecléctico, muy distinto a lo que había sido Boudoulange, por ejemplo. Bueno, más músicos que participaron, obviamente Bernard Fowler, Blondie Chaplin, Darryl Jones, Don Was, Waddy Wachtel, el amigo de Kid, Jim Kellner, Jeff Sarley, Billy Preston, Pierre, el amigo de Kid y que hoy por hoy creo que maneja los instrumentos casi de todos los Stones, Joe Sablet, Darrell Leonard y muchos más. Varios de ellos tocaron el bajo, como Doug Wimbish, el de Living Colour, ¿no?, que anduvo por allí también. En ese momento ya se grabó Already Over Me, Anybody See My Baby con un montón de versiones, Flip the Switch con varias versiones, Gunface y algunos inéditos como High or Low, como Don't Apologize, como Ever Changing World y I'm Cured y Young Love. Todas esas canciones inéditas que supuestamente quedaron fuera de Bridges to Babylon y creo yo no se las conoce, ¿no?, por hoy, salvo que sean otras canciones que se haya cambiado un poco la melodía y la letra y hayan sido tituladas con otro nombre. Out of Control tiene 11 versiones aquí y 10 versiones de Saint of Me, más Thief in the Night, You Don't Have to Mean It y Too Tight también. Todo eso se grabó allí en Los Ángeles. El 27 de septiembre fue publicado Bridges to Babylon, con la particularidad que la gira empezó antes. Empezó 3 o 4 días antes. La gira de Bridges to Babylon empezó el 23 de septiembre y fue hasta el 12 de diciembre de 1997, después siguió en el 98, obvio. Pero empezó el 23 de septiembre allí en Chicago, donde previamente habían ensayado, donde previamente habían hecho el show privado en el Double Door, también material de coleccionismo, de piratería, y previamente también, el 22 de septiembre se había publicado el simple Anybody Seen My Baby, que fue el primero de todos. Después vino el simple Saint of Me y más adelante Out of Control. Bueno, todo eso es lo correspondiente entonces a la estadística, al menos de estos apuntes, que tienen que ver con Bridges to Babylon. Le voy a mostrar los simples y después vamos a ir con este libro también. Simples acá. Muestro Saint of Me, que tiene
la gran particularidad que tiene una canción inédita, Saint of Me, que es Any Way You Look At It. Lo voy a dejar ahí atrás. A ver si se ve bien ahí. Por acá. Ahí. Saint of Me, edición editada para simple, y Any Way You Look At It, esa hermosa balada en el lado B. Una balada con violines, guitarras acústicas, que surgió así de Jagger y Richards y terminó siendo una canción que no entró lamentablemente en Bridges to Babylon, pero creo que, si mal no recuerdo, después fue parte de Rarities, el LP sí oficial de los Stones. Que las Rarities en definitiva es todo material oficial, generalmente proveniente de maxis y de lados B. Pero bueno, son rarezas, porque la mayoría no están en los LP. Muestro el primero de todos que salió, el primer simple que salió, que fue Anybody Seen My Baby. Acá está la familia de Anybody. Los tres son distintos. Voy a buscar otro de Bridges to Babylon. Voy a dejar 2 segundos antes que se corte, o que no lo corte YouTube. No me censures más, YouTube, por favor, te lo pido. Out of Control, creo que es. Ahí está, lo dejo bien de fondo. Out of Control. Quise hacer un video en las versiones previas que dije más animado, con más música, pero con YouTube no hay caso. Este tiene 2 canciones, Anybody Seen My Baby, 2 versiones. Lo muestro por ahí. Este que le voy a mostrar ahora tiene 3 versiones de Anybody Seen My Baby. Por adelante son idénticos, pero atrás cambia el panorama. Y este tiene 6 versiones de Anybody Seen My Baby. 6. Los 3 simples que parecen idénticos en el frente, pero tienen todos contenido diferente. Eso por el lado del primer simple que salió, Anybody Seen My Baby. El segundo fue Saint of Me, que tiene 11 canciones en CD. Tiene Saint of Me, Any Way You Look At It, como corresponde, y tiene 6 versiones de Saint of Me y 2 de Anybody Seen My Baby. Por si faltaba en el otro, le agregaron en este también versiones de Anybody Seen My Baby. Y por el lado de Out of Control, el que está sonando de fondo, este tiene 2 versiones, una de 3:33 y otra de 8:27, y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versiones de Out of Control. Según mi gusto personal, una canción que a mí tanto no me gusta, a mí por lo menos, no me gusta que tanto la interpreten en vivo los Stones. No está permanentemente en el set list. Creo yo que sí, es una buena canción, en definitiva, para el concierto, por lo que se luce Mick Jagger y porque los Stones la tienen de memoria para tocarla en vivo, pero en 19, 20 canciones eso le quita lugar a un clásico o a alguna otra, qué sé yo, no sé. Desde que empezó en la gira de Bridges to Babylon, de vez en cuando siempre vuelve, y en 2022 también estuvo. No sé, no es de mi agrado, pero esto es una opinión personal. Como siempre, los fans tendremos diferentes opiniones y sentimientos. No es que no me guste la canción, sino que preferiría que toquen otra, no Out of Control. No sé qué piensan ustedes. De las demás no tengo nada para decir. Lo que sí me gustaría es que vuelva Brown Sugar, pero por una cuestión, bueno, que ya sabemos todos, no está. Y te recomiendo que veas el video de Brown Sugar que hicimos en el canal, que ya está subido. ¿Por qué los Stones sacaron Brown Sugar de sus últimas 2 giras? Te lo cuento en ese video. Anda a mirarlo. Bueno, vuelvo al libro y busco 1997, mientras te doy tiempo para que te suscribas a este Rolling Stone Records, y que además, si querés, podés ser miembro de este canal, donde dice unirse o unirme. Ahí vos te podés sumar. Hay 3 membresías Charlie, Mick y Keith, que las 3 tienen sus respectivas ventajas. La número 3, la Keith, tiene todas las ventajas que tienen la 1 y la 2. Ahí vos te unís al canal, elegís, seguís las instrucciones y nosotros te podemos enviar toda la discografía de los Stones, de Keith Richards, de Bill Wyman, de Ronnie, de Charlie Watts,
de Mick, todo lo que vos quieras, videos, películas, todo lo que vos quieras en materia discográfica y todo lo que mostramos en estos videos, también películas, lo que vos quieras, te lo enviamos todo. Rolling Stone Records te podés suscribir de manera gratuita y para ser miembro del canal, eso sí, ya tiene un mínimo costo que por ahí podés mirar también. Agradezco a los que han mirado las transmisiones en vivo también que hemos hecho. Bueno, acá dice que Precious Lips es una canción que también quedó como inédita de las sesiones de Bridges to Babylon y aclara las diferentes versiones que fueron saliendo. Si hablamos, por ejemplo, de Anybody's Seen My Baby, por ejemplo, es Don Was y Jamie Muhoverak los que tocan el bajo, no Darryl Jones. En Anybody's Seen My Baby, por ejemplo. En 3 canciones toca seguro el bajo Darryl Jones, en todas las demás lo sustituyeron por otros muchachos. Joe Sablet, Jeff Sarley, todos esos han tocado el bajo, incluso Don Was también. Always Suffering, en Saint of Me, por ejemplo. ¿Quién toca en Saint of Me? Es difícil este nombre, ¿eh? A ver si sale. Michel de Geoselo. Él tocó el bajo en Saint of Me, por ejemplo. No Darryl Jones. Already Over Me. Aquí tocaron Ben Montench, Kenny Aronoff, Don Was, no tocó el bajo Darryl Jones. Y en Out of Control, quien toca el bajo es Jamie Muhoverak y Danny Saber, no Darryl Jones, por ejemplo. Como para nombrar algunos, ¿no? Hay múltiples versiones, múltiples de todas las que le nombré. Wayne Shorter, otro del saxofonista, otro de los invitados. En How Can I Stop tampoco toca el bajo. Bueno, algunas canciones tienen hasta 2 bajistas en Bridges to Babylon. Vamos a mostrar el vinilo histórico, la edición original del vinilo. En esta época ya era muy difícil conseguir este tipo de discos, porque como ya les he dicho más de una oportunidad, era todo CD, absolutamente todo CD. Conclusión, conseguir el vinilo original fue una tarea complicada, parecida a la de Rarities, a conseguir el vinilo de Rarities, a conseguir el vinilo de No Security, fue difícil en su momento. Voodoo Lounge también, porque ya era todo CD, entonces se complicaba conseguirlo. El vinilo original que tiene Flip the Switch, Anybody's Seen My Baby, Low Down y Already Over Me, en el lado A. En el B, Gunface, You Don't Have to Mean It y Out of Control. En el C, Saint of Me, Might As Well Get Used y Always Suffering. Y en el lado D, Too Tight, Thief in the Night y How Can I Stop. Así eran los sobres internos que ustedes conocen, los mismos que tiene el CD. Ahí. Y acá atrás, por más que me ponga los lentes no lo voy a ver, pero acá atrás, aparte de están las letras, ahí te aclara quién tocó en cada canción. Y ahí van a ver la poca participación que le dieron a Darryl Jones, que supuestamente era el bajista de los Rolling Stones. Lo fue en Voodoo Lounge, lo fue en toda la gira de Voodoo, pero en Bridges to Babylon, obvio, en vivo tocó siempre Darryl, pero en este disco le dieron muy poca participación. No sé, porque cada uno estaba obstinado que quería sus músicos y su bajista, los muchachos. Lo que tuvo algunas asperezas en el disco, lo que llevó a algunos encontronazos entre Jagger y Richards, el hecho de que este sea, si mal no recuerdo, el único disco en el que Keith Richards tiene 3 canciones de los Stones, cantadas por él, estoy hablando, porque en Dirty Walk hay varias de él, pero las canta Jagger casi todas. En casi todas había 1 o 2 y en este hay 3. Por eso la decisión de Don Was, que sugirió, cuando vio que se venía la tormenta, o ya estaba desatada la tormenta, ¿por qué tus últimas 2 canciones, Kid, no las ponemos unidas? ¿O por qué Thief in the Night y How Can I Stop, que encima son canciones bastante largas, de no sé, 11, 12 minutos entre las dos, ¿por qué no las dejamos unidas como una sola pista? Y así hicieron, están como enganchadas. Y aparentemente Mick se quedó tranquilo con eso. Bueno, está bien, queda como una sola. Ya está.
Bueno, voy a mostrar más Bridges to Babylon y más maxi simples que tengo por acá. El maxi de Anybody's in My Baby, que tiene 3 canciones atrás, tiene 3 versiones de Anybody's in My Baby. Una de 10 minutos 29, otra de 9 minutos 29 y otra de 6 minutos. Si te gusta Anybody's in My Baby, escuchate este. Pero peor o mejor, no sé, si te gusta Out of Control. Ahora te cuento. Ahora, Saint of Me, ¿qué tiene? 1, 2, 3 versiones de Saint of Me de 7.35, 7.22, 6 minutos y Any Way You Look At It, que tiene 4 minutos 18 segundos. Maxi simple entonces de Saint of Me. Y lo que decía de Out of Control, ¿te gusta Out of Control? Bueno, acá tenés 4 versiones de Out of Control, de 5.24, de 5.10, de 8.27 y de 5.58. Te tiene que gustar mucho. Y si te gusta demasiado, escuchás el CD que tiene 8 versiones de Out of Control. Bueno, en una caja, no sé si se ve de este lado, esas cajas rojas, negras y blancas que están ahí atrás, no sé si se alcanzan a ver. Allí salieron 2 cajas, una del 64 al 69 y la otra del 71 al 2005 hasta A Bigger Bang. Y de allí venían los vinilos así sin nada protector, venían directamente así. Y muchos pudieron conseguir en su momento, que no habían podido conseguir porque era muy difícil, las versiones de Voodoo Lounge, de Bridges to Babylon o de A Bigger Bang, los que no lo habían podido conseguir, bueno, porque muchos vendedores las vendieron por separado, particulares o disquerías, entonces ahí por primera vez muchos pudieron hacerse de estos discos, tanto de Voodoo como de este, como de A Bigger Bang. Pero esto venía dentro de una caja, lo que pasa es que muchos los vendieron por separado. Es exactamente igual, es el mismo vinilo. Exactamente el mismo. La reedición con la misma cantidad de canciones. Más adelante, los Stones en esta caja que está ahí, que tiene las lengüitas. A ver. Sí, la negra que tiene todas las lenguas ahí. Ahí salió material del 71 hasta de 2015. O sea, ¿hasta 2015 o 2016? Hasta 2015. Salió desde Sticky Fingers hasta Blue and Lonesome. Y allí hicieron unas réplicas exactas, perfectas, de cómo salieron originalmente cada vinilo. Sticky Fingers está con su inserto original, con sus letras originales. Exile tiene las postales originales. Esa caja, algún día tenemos que hacer un video exclusivo y abrir uno por uno, porque están realmente increíbles. Yo no las abrí, solamente miré si la abrí para ver si estaban todos los vinilos. Después adentro capaz hay otro de otro grupo, no sé, pero no lo he abierto, igual que este, Bridges to Babylon. Y después estuvo estos. Recuerden que hubo un gran éxito en lo que fue el Exile remasterizado en los estudios de Abbey Road, que generalmente tenía ya remasterizados de Beatles y de Pink Floyd, y que le fue muy bien y suena muy bien ese Exile. Entonces surgió la idea de que reediten todos, de Sticky Fingers en adelante, prácticamente todos los de estudio. Y de ahí aparecen estos que tienen este sticker, esto es bastante reciente, de hace cuánto, 1 año, 2 años atrás. Y aquí dice Half Speed, Mastered Audio, Finest Quality, Vinyl Pressing, etcétera, etcétera, etcétera. Muy buenos estos también, valen la pena para los que no tenían esas versiones originales más difíciles, caso Voodoo Lounge, Bridges to Babylon y A Bigger Bang. Después Blue and Lonesome ya fue más fácil conseguirlo porque ya estaba la fiebre del vinilo por todos lados y era un poquito más sencillo de conseguir. Bueno, creo que les he mostrado todo lo relacionado a Bridges to Babylon. Les agradezco. Vamos a poner otra canción. En la gira presentación, esto lo va a cortar YouTube. A ver. Un poquito de Miss You. Y voy a volver al principio. De última, sé que si hay que cortar algo, voy a cortar esta última. Flip the Switch.
Gracias por la compañía, soy César Barzay desde la Patagonia Argentina. Suscríbanse a Rolling Stone Records. Podés ser miembro del canal. Hay más de 120 videos subidos. Lista de reproducción Rolling Stones. Nada más. Fíjate por ahí que hay muchos videos. Nos quedan pocos. Nos queda, creo que, LPs oficiales de estudio. Undercover. Nos queda Love You Live, bueno, en vivo. Nos quedan pocos, Estoy haciendo memoria. Y hemos hecho práctica de Steel Wheels, nos queda. Y no recuerdo si falta alguna. Y Sticky Fingers, pedazo. Y Let It Bleed. Y bueno, algunas bombas hay que dejar para el final. Ya pusimos el de Beggars Banquet, ya está el de Exile. El de Get Year Ya South, no sé si lo hicimos. Me parece que no. Ese también falta. De las grandes bombas de los Stones. Del periodo dorado, ya hicimos Beggars Banquet e hicimos el de Exile. Falta Let It Bleed, falta Sticky Fingers, falta Steel Wheels, falta Undercover, que ese lo voy a tratar de hacer bien largo, igual que el de Dirty Work, que me sorprendió la cantidad de gente que me dijo que sí le gusta Dirty Work, que no es el peor disco de los Stones, que consideran otro al peor, pero bueno, hay de todo, hay de todo. Gracias por acompañarme una vez más, los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Gracias por esta compañía.